Minutos después de haber discutido con su esposo y cuando éste se había retirado del hogar, una mujer supuestamente asesinó a su bebé de 7 meses. Monterrey amaneció con el alma helada aquel diciembre del 2018. La ciudad, acostumbrada a digerir titulares de sangre y plomo, no estaba preparada para un crimen que se cocinó entre paredes pintadas de rosa pastel y dibujos infantiles colgados en la heladera. La sentencia llegó como un disparo sin previo aviso. 56 años de prisión para Andrómeda Cordero Flores. Homicidio calificado por la muerte de Kayla Elizabeth, su hija de apenas 4 meses. Homicidio calificado otra vez por Laisha Sofía, de apenas 2 años. Y tentativa de homicidio por el ataque a su primogénito, Jesús Said, de 5. La mujer que hasta hacía no tanto aparecía en fotos abrazando a sus hijos en días festivos, ahora escuchaba su futuro desintegrarse desde una banca fría en la tercera sala de audiencias. No gritó, no suplicó, lloró en silencio. Ese fue el inicio del fin, o tal vez el final de algo que venía pudriéndose desde antes, mucho antes, porque la historia de Andrómeda no empieza en el cuchillo ni en las heridas, sino en una casa ordenada por fuera y caótica por dentro, donde la violencia no gritaba, pero sí se dejaba sentir como una humedad en los muros. Y esa humedad fue creciendo, ganando terreno, hasta filtrarse por completo en la piel de una mujer rota. Pero, ¿cómo se llegó a eso? ¿Qué tipo de monstruo se escondía tras una mujer de 31 años, madre de 3 criaturas, que según quienes la conocían, solo vivía para ellos? Y si el monstruo no era ella, y si la casa, el marido, la rutina, las amenazas y las pastillas jugaron un papel más profundo en la tragedia. La pregunta aquí es, ¿qué ocurrió realmente en aquella casa de la colonia Rincón de las Cumbres cuando el reloj marcaba las 10:30 de la noche y el mundo se desmoronó? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. El día de hoy, como ya pudieron escuchar, esta historia va a ser bastante intensa y estaremos hablando de algunos pequeñitos que, algunos perdieron la vida y otros lamentablemente sufrieron heridas bastante graves. Es una historia bastante triste, como muchas otras que contamos aquí en el canal, y quiero invitarlos pues a que se pongan cómodos y que estén preparados para escuchar esta historia. Pero antes de comenzar con la historia, ya saben que me gusta invitarlos a que se unan a esta familia, si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal para que no se pierdan todos los videos que subo durante la semana, y también recordarles que si les gusta este contenido, las historias, pueden apoyarme dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. Y en pantalla les dejo mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto también por ahí. Y ahora sí, si ya están listos, comencemos con la historia. Antes de convertirse en el nombre que heló a toda una comunidad, Andrómeda Cordero Flores era simplemente una madre. Una mujer de 31 años que vivía en una casa de 2 pisos en la colonia Rincón de las Cumbres, un sector residencial de Monterrey que, como muchos otros, oculta sus grietas bajo fachadas de yeso liso y jardines perfectamente cortados. Ahí vivía con Jesús Campos, su marido, abogado de buen hablar, y sus 3 hijos, Jesús Said, Laisha Sofía y la pequeña Kayla Elizabeth, nacida prematuramente tras un embarazo en el que Andrómeda apenas podía mantenerse de pie. Desde afuera, nada llamaba la atención, pero por adentro, esa casa era un laberinto de tensiones invisibles. Andrómeda pasaba los días entre pañales, meriendas y visitas médicas. Jesús Said, el mayor, había sido diagnosticado con posibles rasgos autistas y requería cuidados especiales. El marido, por su parte, empezaba a desaparecer cada vez más, y cuando regresaba, lo hacía con aliento cargado de alcohol y la mirada en otro sitio. Ella lo contó más tarde, con la voz baja, apenas un susurro quebrado. Yo vivía como madre soltera. Él llegaba borracho, no estaba, me engañaba y cuando reclamaba, me golpeaba. No fue una vez, no fue solo ella. Said lo vio, lo escuchó y también lo sintió.
Hubo una noche en la que Andrómeda intentó disfrazar la escena de violencia frente a su hijo, diciendo que estaba practicando taekwondo. Le pegaban, pero ella decía que era un juego. Le gritaban, pero ella sonreía. La negación era su único refugio. Durante su último embarazo, la situación alcanzó el punto de ruptura. Me dio patadas en el vientre. Esto contó Andrómeda ante los psicólogos forenses. Tuvo que ser internada, de hecho, varias veces. La bebé nació antes de tiempo y aún así ella insistía en salvar lo que ya estaba podrido. De hecho, también decidió internar a Jesús en un centro de rehabilitación sin acuerdo conjunto. Lo mandó a buscar y se lo llevaron a la fuerza. Pero aquí la situación seguía escalando. Al tomar esta decisión, Andrómeda se quedó sin aliados. Su propia madre reconocería más tarde que su hija se quebró tras aquella última discusión. Jesús la amenazó con quitarle a los niños. Fue ese mismo día, dijo Yolanda Flores. Yo no sé qué la llevó a hacer algo tan horrible, pero mi hija también es una víctima. Las paredes de esa casa no hablaban, pero imagínense si lo hicieran, que hubieran contado sobre las noches de gritos, las lágrimas escondidas en el baño, los abrazos forzados bajo amenaza, la soledad cortante. ¿Qué otras puertas hay en Monterrey donde se respira ese mismo veneno esperando que algo explote? Imagínense cuántas otras personas viven esta misma situación. Y bueno, solo hace falta una pequeña chispa, y esa chispa estaba a punto de encenderse. Después de la reclusión forzada de Jesús Campos, las cosas no tardaron en desbordarse. Él no se quedó quieto, de hecho su socio lo ayudó a salir ese mismo día. Él volvió a su casa con la furia a flor de piel y las manos temblorosas. Discutieron como tantas otras veces, pero esa noche algo fue diferente. Los vecinos escucharon los gritos. Ella le gritaba que no se llevaría a sus hijos. Él que iba a denunciarla, que era una secuestradora, que estaba loca, que no la quería ver más. Los insultos se mezclaban con portazos, llantos de niños y el eco de algo que no se podía nombrar. Jesús Campos salió de la casa y se fue. Eso también lo confirmó una cámara de seguridad que lo captó alejándose del domicilio pasadas las 8 de la noche. Desde ese momento hasta su regreso, nadie más supo con certeza qué ocurrió dentro de esas 4 paredes. Bueno, nadie excepto los que estuvieron ahí, y ahí estaban los 3 niños. Jesús Said, de 5 años, ya dormido o tal vez intentando no escuchar, Laisha Sofía, de 2, quizás abrazada a su peluche favorito, y Kayla Elizabeth, apenas con 7 meses, sin saber lo que era el miedo aún. Y bueno, también estaba Andrómeda, la mujer rota, caminando por la casa con los ojos vidriosos, los pensamientos enredados, el corazón lleno de ira, angustia y también abandono. Según el expediente, tomó pastillas, muchas, benzodiazepinas, una droga utilizada para tratar la ansiedad severa. Se desconoce en sí cuántas tomó, pero se dice que fue lo suficiente para alterar su conciencia, pero no tanto como para dormir del todo. Una sobredosis emocional antes que química. Luego vinieron las cartas, 4 hojas escritas a mano con tinta temblorosa. Las cartas eran dirigidas una a su madre, a sus hermanos, a Jesús. En estas decía lo que sentía, que no podía más, que no quería perder a sus hijos, que todo se había salido de control. Nadie cuestionó la autenticidad de estas cartas de hecho y tampoco ella nunca las negó. Lo que vino después solo puede describirse como un descenso sin freno. Ella tomó un cuchillo, uno de cocina, largo y filoso. Entró al cuarto, no se sabe el orden exacto, pero lo que se sabe es el resultado. Fue directo al cuarto de sus hijos. La bebé murió al instante. La niña de 2 años fue apuñalada en el abdomen, fue llevada al hospital, pero la herida bajo el corazón dañó una arteria y falleció días después. Jesús Said, el mayor, sobrevivió con cortes en el cuello y la espalda. Esa noche la casa en la calle Juan Ayolas se convirtió en el escenario de una masacre que aún hoy muchos prefieren no mirar y tampoco recordar.
No hay maneras elegantes de volver a una casa después de que se rompe algo que no debería romperse. Jesús Campos no sabía. Esa noche del 7 de septiembre del 2015, él estaba a punto de cruzar el umbral hacia el desastre. Apenas unas horas antes había discutido con su esposa como tantas otras veces. El mismo tono, las mismas amenazas, la misma tensión que hacía que las paredes retumbaran aunque nadie gritara. Había salido para calmarse, para evitar que todo se saliera aún más de control. Y sin embargo, cuando volvió, todo ya estaba fuera de lugar. Según las versiones oficiales, el abogado Jesús Campos entró a la casa en la calle Juan de Ayolas pasadas ya las 10:30 de la noche. Lo que encontró no fue solo un escenario de violencia, sino fue una masacre. Sobre la cama, una imagen que nunca se borraría de su memoria. Su hija más pequeña, Kayla Elizabeth, con apenas 4 meses de vida, cubierta de sangre y sin signos vitales. Al lado, sus otros 2 hijos, Laisha Sofía, de 2 años, y Jesús Said, de 5. Apenas este último respirando con heridas profundas en el cuello y la espalda. Y en el vestidor, como si la casa hubiera querido tragarla entera, estaba ella, Andrómeda, desnuda, sangrando. 8 puñaladas en su cuerpo, una carta abierta a un costado y el cuchillo todavía húmedo en la alfombra. El relato del padre fue muy preciso. Dijo que apenas vio la escena, llamó a la ambulancia, que llevó a los niños sobrevivientes en su propio auto hasta el Doctor Hospital en la colonia Balcones de Galerías, que pidió ayuda, que no entendía nada, que aquello no tenía explicación. Y bueno, mientras los médicos luchaban por salvar la vida de los niños, los paramédicos seguían el rastro de sangre hasta ella, la madre, la figura central, la mujer que horas después, al despertar en el hospital, dijo no recordar nada, que se enteró de todo cuando un agente del Ministerio Público le leyó los cargos en voz alta, que rompió en llanto, que gritó, que pidió perdón sin saber qué había hecho, que estaba bastante confundida, que se desplomó cuando escuchó que una de sus hijas, de hecho, ya estaba muerta. En el expediente se lee que Andrómeda dio positivo en benzodiazepinas, medicamentos recetados, como ya lo dijimos, para la ansiedad y el insomnio. Pero esto no fue suficiente. No hubo trastorno ni desorden mental diagnosticado que justificara sus actos. Los psiquiatras la consideraron imputable, capaz de cierta manera, comprender lo que había hecho. La historia clínica, de hecho, también no mostraba signos de una enfermedad grave. Y aunque su defensa insistió con la teoría del brote psicótico inducido por las pastillas, los jueces no la aceptaron. Ahora llegaba el momento del juicio para esta madre. La sala estaba llena, pero el silencio podía cortarse. No era el típico cierre judicial con flash y periodistas correteando en busca de la mejor toma. Era otra cosa, más tensa, más densa, más sucia. El juicio de Andrómeda Cordero llegó a su fin en diciembre del 2018, 3 años después de aquella noche en que todo se quebró. 3 años de informes, pericias, entrevistas, marchas, señalamientos, filtraciones, diagnósticos y versiones cruzadas. 3 años en los que se intentó entender, o al menos disecar, que lleva a una madre a hundir un cuchillo en el pecho de sus hijos. El Tribunal Colegiado de Juicio Oral Penal del Estado no tuvo dudas. La condenó por homicidio calificado por la muerte de sus 2 hijas, Kayla Elizabeth y Laisha Sofía, y por homicidio calificado en grado de tentativa y violencia familiar contra su hijo mayor, Jesús Said. En total, 56 años y 3 meses de prisión. No hubo reducción, no hubo conmiseración, 25 años por cada una de las niñas, 6 años y 3 meses por las heridas al hijo mayor, que sobrevivió de milagro. Una cuenta matemática que no refleja el horror vivido, pero que sella el destino de una mujer que no podrá ver la luz fuera del penal hasta que no tenga más de 80 años. Durante la audiencia de sentencia no hubo gritos, solo un murmullo cuando Jesús Said, ahora más grande, declaró, y esta vez lo hizo en videollamada frente a los jueces, y dijo: mi mamá me cortó con un cuchillo.
Las palabras eran simples, frías, sin lágrimas. No hacían falta. Cada una de ellas pesaba como un ancla. Su abogado insistió hasta el último minuto con la idea de la alteración de la escena del crimen. Mostró fotos de Jesús Campos entrando con su defensor y agentes ministeriales en el hogar horas después del hecho. Denunció tráfico de influencias, manipulación de pruebas, favoritismo institucional, pero nadie le creyó. Y no solo eso, la defensa en algún momento intentó de cierta manera involucrar al hijo sobreviviente en el hecho, quitando el foco de Andrómeda. Una defensa que no tuvo potencia en el jurado y se fue disolviendo a medida que se mostraban las pruebas. Lo que sí quedó resonando como un eco en una casa vacía fue la voz de la madre de Andrómeda, Yolanda Flores, quien dijo a los medios que su hija debía ser vista como una víctima también, que nadie entendía lo que ella había vivido, que ella esa tarde había discutido con su esposo, que él amenazó con quitarle a los hijos, que la violencia doméstica fue un caldo de cultivo silencioso, que si alguien se hubiera atrevido a intervenir antes, quizás nada de eso hubiera pasado. Los años pasaron, Jesús Said sobrevivió, fue dado de alta semanas después del ataque, vivió. Eso solo. Vivió con una cicatriz en el cuello y otra más profunda en la memoria. Un pequeño con un diagnóstico complejo, obligado a entender que la mujer que lo llevó 9 meses en el vientre fue la misma que lo acuchilló en la espalda y que mató a sus hermanas pequeñas. El caso de Andrómeda fue un espejo roto de miles de familias. De la violencia que, de cierta manera se normaliza, del silencio que explota, de la salud mental que se niega y se oculta bajo pastillas sin supervisión profesional. Fue una tragedia con nombres propios, con sangre sobre las sábanas, con gritos que nadie escuchó a tiempo. Este caso nos deja pensando muchísimo en muchas cosas, ¿no? Obviamente, siempre lo menciono, no existe justificación para los actos que algunas personas llevan a cabo. Esta historia nos habla de abuso, de violencia, de abandono, de estrés, de muchas cosas. Y creo que a pesar de que Andrómeda pasó por un sufrir con su pareja, alcoholismo, maltratos y demás, no es justificación para hacer lo que hizo. Aquí existe la pequeña o grande duda de algunas personas. Creo que algunas personas pueden llegar a creer que tal vez el haber tomado esas pastillas la puso en este, no sé, trance o en este momento donde perdió control de sí misma. Es difícil poder comprobar o no comprobar el momento específico cuando todo esto sucede. Ella obviamente dice no recordar las cosas. Puede que sea verdad, puede que sea mentira, pero también la irresponsabilidad viene al momento de ella tomarse todas estas pastillas de un solo, ¿no? Creo que, de nuevo, es una historia bastante triste por donde la vean y sí puedo entender que el esposo también tenga un poco de culpa indirecta, porque cuando tú quieres que tus hijos estén bien, como esposo, como padre, tienes que encargarte de que tu pareja esté bien, que esté sana. Si ella está sana, va a ser un vínculo para nutrir, proteger y cuidar a tus hijos. Si tu pareja está insana, si la maltratas, si le hablas mal, si la abandonas, no va a estar al 100% para poder cumplir con sus actividades o responsabilidades como madre. De nuevo, como seres humanos tenemos la responsabilidad de buscar ayuda cuando es necesario y de nuevo, no existe justificación para lo que sucedió en este caso, pero creo que es importante prestarle atención a las personas cuando están pasando por momentos difíciles y tratar de buscarles ayuda para que esas situaciones no ocurran. Nos deja pensando muchísimo en la violencia familiar y todo eso, así que déjenme saber si ya habían escuchado acerca de este video y qué opinan al respecto. ¿Creen que el esposo también tiene culpa? ¿Ella es completamente culpable o las pastillas? ¿O qué creen que fue lo que sucedió en este caso? Y bueno, si llegaron al final de este video, les sugiero que dejen el emoji que ven en pantalla. Mis redes sociales se las dejo por aquí para que me sigan. Eso es todo por hoy. Cuídense, cuiden a sus niños y yo los espero en un próximo video.